Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un reino africano olvidado por la historia moderna llegó a rivalizar con Roma, Persia y el lejano Oriente? ¿Qué secretos guardaban aquellas tierras donde las montañas etíopes se encuentran con las aguas del Mar Rojo? Esta noche, mientras te preparas para descansar, te invito a cerrar los ojos y viajar conmigo a un lugar donde el comercio se convertía en poder, donde las especias y el oro tejían el destino de imperios y donde una civilización emergía para cambiar el curso de África para siempre. Soy Tomás y esta noche descansarás mientras descubres la historia del reino Aksumita, el gigante africano que el mundo ha olvidado, pero cuyas huellas aún resuenan en las piedras antiguas de Etiopía y Eritrea. Recuéstate, respira profundo y abre tu mente a un viaje que te llevará a las alturas de la meseta etíope, donde el viento susurra historias de reyes, comerciantes y una fe inquebrantable. En las tierras altas del Cuerno de África, donde las montañas se elevan como guardianes ancestrales y los valles esconden secretos milenarios, comenzó a gestarse uno de imperios más fascinantes y menos conocidos de la antigüedad. Era el primer siglo después de Cristo, una época en la que Roma consolidaba su dominio sobre el Mediterráneo, cuando en la región que hoy conocemos como el norte de Etiopía y Eritrea, una pequeña comunidad comenzaba a despertar a su destino de grandeza. Este lugar, bendecido por la geografía y la fortuna, se convertiría en el corazón palpitante del reino de Aksum, una potencia que durante siglos controlaría las rutas comerciales más codiciadas del mundo antiguo. El nombre mismo, Saksum, resuena con el eco de una civilización que supo aprovechar su posición estratégica para convertirse en el puente entre mundos distantes. La ubicación de Aksum no era casualidad, sino un regalo del destino tallado en la geografía misma. Situada en las alturas de la meseta etíope, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la región disfrutaba de un clima templado que contrastaba dramáticamente con las áridas llanuras circundantes. Las lluvias monzónicas alimentaban valles fértiles donde crecían cereales, mientras que las montañas ofrecían protección natural contra invasores y las enfermedades tropicales que asolaban las tierras bajas. Pero lo más importante era su proximidad al Mar Rojo, esa arteria vital del comercio antiguo que conectaba el mundo mediterráneo con las misteriosas tierras de Arabia, India y más allá. Los habitantes de esta región, herederos de antiguas tradiciones semíticas mezcladas con poblaciones cushitas, comenzaron a comprender que su tierra natal era una encrucijada donde convergían los deseos de imperios lejanos. Los orígenes de Aksum se pierden en la nebulosa del tiempo, mezclándose con leyendas y realidades que los arqueólogos aún intentan desentrañar. Algunos estudiosos sugieren que el reino emergió de la influencia del antiguo reino de Da'amat, una civilización anterior que floreció en la región desde aproximadamente el siglo X a.C. Otros hablan de migraciones desde el sur de Arabia, de comerciantes y colonos que cruzaron el Mar Rojo llevando consigo conocimientos de escritura, arquitectura y organización social. Lo cierto es que en el primer siglo después de Cristo, cuando el geógrafo griego conocido como el autor del periplo del mar Eritreo escribió sobre estas tierras, Aksum ya era una realidad palpable, una comunidad organizada que comenzaba a extender sus tentáculos comerciales hacia el mundo conocido.
La verdad, como suele ocurrir con los grandes imperios, probablemente reside en una compleja amalgama de influencias locales y externas que se fusionaron en algo único y poderoso. El comercio fue el alma que dio vida al cuerpo de Asum, la fuerza motriz que transformó una comunidad de altiplano en una potencia regional. Desde sus puertos en la costa del Mar Rojo, especialmente el puerto de Adulis, que se convertiría en uno de los más importantes de la antigüedad, los mercaderes axumitas comenzaron a tejer una red comercial que se extendía en todas direcciones. Hacia el sur, las caravanas penetraban en el interior africano en busca de marfil de elefante, codiciado por artesanos de todo el mundo antiguo. Los cuernos de rinoceronte, considerados objetos de gran valor mágico y medicinal, hacían el largo viaje desde las sabanas hasta los muelles de Adulis. El oro, ese metal que ha obsesionado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, fluía desde las minas del interior hacia las arcas reales de Axum, para luego continuar su viaje hacia los mercados de Alejandría, Roma y más allá. Pero si algo definió el comercio axumita en sus primeros siglos, fue el dominio del mercado de las especias y los aromáticos. El incienso y la mirra, resinas aromáticas extraídas de árboles que crecían en las áridas tierras del Cuerno de África y el sur de Arabia, eran más valiosos que el oro mismo en el mundo antiguo. Estos aromáticos no eran simples lujos, sino elementos esenciales para los rituales religiosos de prácticamente todas las civilizaciones del Mediterráneo y Oriente Próximo. Los templos de Roma ardían con incienso axumita. Las procesiones egipcias se perfumaban con mirra de estas tierras, y los rituales judíos en Jerusalén no podían concebirse sin estos preciados productos. Los comerciantes axumitas comprendieron rápidamente que controlaban algo más que mercancías, controlaban los sueños espirituales de imperios enteros. Esta comprensión los convirtió en intermediarios indispensables, en guardianes de tesoros que el mundo antiguo consideraba sagrados. La posición estratégica de Axum le permitió convertirse en el punto de encuentro de tres mundos distintos. Hacia el norte y el oeste, mantenía relaciones comerciales con el Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, intercambiando mercancías africanas por productos manufacturados mediterráneos, vino, aceite de oliva y, más tarde, influencias cristianas que transformarían el reino. Hacia el este, a través del Mar Rojo, los barcos axumitas navegaban hacia Arabia, Yemen y más allá, estableciendo contactos con las civilizaciones de Persia y la India. Especias de Oriente llegaban a los almacenes de Adulis para ser redistribuidas hacia Occidente, mientras que productos africanos hacían el viaje inverso. Hacia el sur, las caravanas penetraban en regiones apenas conocidas por el mundo greco-romano, trayendo no solo mercancías, sino también conocimientos sobre tierras que los geógrafos clásicos apenas podían imaginar. La riqueza generada por este comercio no tardó en manifestarse en la emergencia de una clase gobernante sofisticada y poderosa. Los primeros reyes de Axum, cuyos nombres han llegado hasta nosotros fragmentados en inscripciones y monedas, comenzaron a consolidar su poder sobre la región. Estos monarcas no eran simples jefes tribales, sino gobernantes con visión imperial que comprendían las complejidades de la diplomacia internacional y el comercio a larga distancia. Establecieron sistemas de tributación sobre las caravanas que atravesaban su territorio, construyeron infraestructuras para facilitar el comercio y, más importante aún, comenzaron a acuñar su propia moneda, un signo inequívoco de soberanía y sofisticación económica en el mundo antiguo.
Estas monedas, que llevarían inscripciones en griego y más tarde en yis, circulaban no solo dentro del reino, sino en los mercados de todo el Mediterráneo oriental y Arabia. La organización social de Aksum en estos primeros siglos reflejaba la complejidad de una sociedad en rápida transformación. En la cúspide se encontraba el rey, o Negus, quien gobernaba con autoridad absoluta, pero rodeado de una corte de nobles y consejeros. Estos nobles, propietarios de vastas extensiones de tierra y rebaños de ganado, formaban la élite militar y administrativa del reino. Por debajo se extendía una clase de comerciantes y artesanos, hombres libres que prosperaban gracias al comercio floreciente y cuyas habilidades en metalurgia, construcción y navegación eran esenciales para el funcionamiento del Estado. Los campesinos trabajaban las tierras fértiles de los valles, cultivando tef, el cereal autóctono que sigue siendo la base de la dieta etíope, junto con cebada, trigo y legumbres. Y en la base de esta pirámide social se encontraban los esclavos, muchos de ellos capturados en incursiones hacia regiones vecinas o comprados en mercados para trabajar en las propiedades de los nobles o ser vendidos en los puertos costeros. El periplo del mar Eritreo, ese fascinante documento comercial del siglo I después de Cristo, nos ofrece una ventana única hacia el Aksum de aquella época. Su autor anónimo, probablemente un comerciante greco-egipcio que conocía bien las rutas del Mar Rojo, describe a Adulis como un puerto próspero donde convergen mercancías de todo el mundo conocido. Habla del rey de Aksum como de un gobernante poderoso que controla el comercio del interior, mencionando específicamente el marfil, los cuernos de rinoceronte, el oro y las conchas de tortuga que fluyen hacia el puerto. Esta descripción, aunque breve, confirma que ya en el siglo I, Aksum había establecido su posición como potencia comercial regional. El texto también revela algo más sutil, pero igualmente importante: la integración de Aksum en las redes de conocimiento del mundo greco-romano, el hecho de que comerciantes mediterráneos conocieran y valoraran este reino africano, habla de su creciente importancia en el escenario internacional. Mientras la noche avanza y tu respiración se hace más profunda, imagina esas caravanas de camellos atravesando paisajes áridos, los marineros aksumitas navegando las aguas turbulentas del Mar Rojo, los mercaderes negociando en lenguas que mezclaban el yis local con el griego de los comerciantes mediterráneos y las lenguas semíticas de Arabia. Este era un mundo en movimiento constante, donde las mercancías viajaban miles de kilómetros y las ideas cruzaban fronteras con la misma fluidez que las especias y el oro. Aksum, en su primer siglo de existencia documentada, ya había aprendido la lección fundamental que definiría su grandeza, que en la antigüedad, como hoy, el verdadero poder no residía solo en las armas o las murallas, sino en la capacidad de conectar mundos distantes y convertirse en el puente indispensable entre civilizaciones que de otro modo permanecerían separadas por vastos océanos de arena y agua. Este era apenas el amanecer del gigante africano, y los siglos venideros traerían gloria, fe y monumentos que desafiarían al tiempo mismo. Respira profundamente y permite que tu mente viaje ahora hacia un momento crucial en la historia de Aksum. Un instante en el que la fe y el poder se entrelazaron para siempre. Era el siglo después de Cristo. Una época en la que el cristianismo apenas comenzaba a salir de las catacumbas romanas para convertirse en la religión oficial del imperio. Pero en las tierras altas de África, algo extraordinario estaba por suceder,
algo que cambiaría no solo el destino de un reino, sino el curso espiritual de todo un continente. Esta noche te invito a conocer la historia de cómo un rey africano abrazó una fe que apenas despertaba en el mundo mediterráneo, y cómo esa decisión resonaría a través de los siglos hasta nuestros días. Si disfrutas de estos viajes por el tiempo y el misterio, no olvides suscribirte a El Manuscrito Eterno, donde cada noche te esperan historias que te ayudarán a descansar mientras descubres los secretos del pasado. Ezana ascendió al trono de Aksum en un momento de transición tanto para su reino como para el mundo antiguo. Nacido en las primeras décadas del siglo, creció en un entorno donde las antiguas creencias politeístas aún dominaban el paisaje espiritual del reino. Sus primeras monedas, acuñadas al inicio de su reinado, muestran símbolos tradicionales, el disco solar y la luna creciente que habían sido venerados por generaciones de reyes aksumitas. Pero Ezana era un hombre destinado a caminar entre dos mundos, heredero de tradiciones ancestrales y profeta de una nueva era que transformaría para siempre la identidad de su pueblo. Su nombre, que significa el que escucha en guía antiguo, resultaría profético de maneras que ni él mismo podría haber imaginado en su juventud, cuando las voces del cambio comenzaban a susurrar en los pasillos del Palacio Real de Aksum. La llegada del cristianismo a Aksum está envuelta en una narrativa que mezcla historia y leyenda de manera tan íntima que resulta imposible separar completamente ambas hebras. Según la tradición cristiana etíope, la semilla de la nueva fe fue plantada por dos jóvenes sirios, Frumencio y Edesio, quienes llegaron al reino de manera fortuita después de que su barco naufragara en las costas del Mar Rojo. Rescatados y llevados a la corte real, estos jóvenes educados en la tradición cristiana de Tiro conquistaron la confianza de la familia real con su conocimiento y devoción. Frumencio, en particular, se convirtió en una figura influyente en la corte, sirviendo como tutor y consejero del joven Ezana. En las noches tranquilas del palacio, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas etíopes, compartía con el futuro rey las enseñanzas de Cristo, las parábolas sobre amor y redención, el mensaje de un Dios único que prometía salvación no solo a judíos y romanos, sino a todos los pueblos de la tierra. La conversión de Ezana al cristianismo no fue un evento repentino, sino un proceso gradual que reflejaba tanto convicciones personales como consideraciones políticas de enorme alcance. En el mundo del siglo, el emperador romano Constantino el Grande había abrazado el cristianismo apenas unas décadas antes, transformando la fe perseguida en religión imperial. Este cambio sísmico en el equilibrio de poder espiritual del Mediterráneo no pasó desapercibido en Aksum, un reino cuya prosperidad dependía en gran medida de mantener relaciones comerciales favorables con el Imperio Romano y su sucesor oriental, Bizancio. Al adoptar el cristianismo, Ezana no solo seguía el llamado de su conciencia, sino que también posicionaba estratégicamente a su reino en el nuevo orden mundial que emergía. Era una jugada magistral de diplomacia religiosa que vincularía el destino de Aksum con el del mundo cristiano durante los próximos 1000 años, convirtiéndolo en aliado espiritual de Bizancio y en bastión de la fe en un continente que pronto vería el surgimiento de otras religiones monoteístas. La fecha exacta de la conversión oficial de Ezana permanece envuelta en cierta incertidumbre, pero los estudiosos generalmente la sitúan alrededor del año 330 después de Cristo, convirtiéndola en uno de los primeros actos de cristianización estatal en la historia mundial.
Este momento marcó un punto de inflexión no solo para Aksum, sino para toda África. Frumencio, el tutor sirio que había sembrado las semillas de la fe, viajó a Alejandría, donde fue consagrado como el primer obispo de Aksum por el patriarca Atanasio, estableciendo así un vínculo formal entre la iglesia etíope naciente y el patriarcado copto de Egipto. Una conexión que perduraría por siglos. De regreso en Aksum, Frumencio, ahora conocido como Abuna Salama en la tradición etíope, comenzó la tarea titánica de convertir no solo a la corte real, sino a todo el reino. Las antiguas deidades solares fueron gradualmente reemplazadas por el símbolo de la cruz, los templos paganos se transformaron en iglesias cristianas, y las prácticas rituales ancestrales se fundieron con la liturgia cristiana en un sincretismo único que caracterizaría al cristianismo etíope hasta nuestros días. Pero si algo verdaderamente captura la trascendencia de este momento histórico, son las inscripciones que Ezana mandó grabar en piedra para proclamar su nueva fe y sus victorias militares. Estas inscripciones, descubiertas por arqueólogos en los siglos XIX y XX, son testimonios extraordinarios escritos en 3 lenguas distintas: el Yis, lengua local de Aksum, que se convertiría en el idioma litúrgico de la iglesia etíope; el griego, lengua franca del mundo mediterráneo oriental; y el sabeo, lengua del sur de Arabia que reflejaba las conexiones comerciales del reino con la península arábiga. Esta elección trilingüe no era casual ni meramente decorativa, sino una declaración política y cultural de primera magnitud. Al inscribir sus proclamas en estas 3 lenguas, Ezana anunciaba que Aksum era un reino cosmopolita que se comunicaba simultáneamente con 3 mundos distintos, manteniendo sus raíces africanas mientras dialogaba con el Mediterráneo, greco-romano y Arabia. El contenido de estas inscripciones resulta igualmente fascinante por lo que revela sobre la transformación espiritual del reino. Las inscripciones más tempranas de Ezana invocan a las deidades tradicionales, mencionando a Mahrem, el dios de la guerra equivalente al Ares griego, y otros dioses del panteón politeísta aksumita. Pero en las inscripciones posteriores a su conversión, el tono cambia dramáticamente. Ahora Ezana proclama sus victorias por el poder del Señor del cielo o por la gracia de Dios, refiriéndose al Dios cristiano con títulos que resuenan con la teología de la época. Una inscripción particularmente emotiva describe cómo Ezana, por la gracia de Dios, rey de Aksum, sometió a diversos pueblos rebeldes y restauró el orden en su reino. El lenguaje es poderoso y evocador, mezclando la autoridad militar con la legitimidad religiosa de una manera que recordaba a los edictos del emperador Constantino, pero con un sabor distintivamente africano. Estas piedras inscritas, que aún hoy pueden contemplarse en los campos de estelas de Aksum, son libros abiertos que nos hablan a través de los siglos sobre una transformación que cambió el alma de una nación. La adopción del cristianismo por parte de Aksum tuvo consecuencias que resonaron mucho más allá de las fronteras del reino. En un mundo donde las religiones politeístas aún dominaban vastas regiones de África, Asia y Europa, Aksum se convertía en el primer reino subsahariano en abrazar el monoteísmo cristiano de manera oficial. Esta decisión precedió por siglos la cristianización de la mayor parte de Europa, donde pueblos germánicos, eslavos y escandinavos aún adoraban a sus panteones tribales. Etiopía se convertiría así en el hogar de una de las tradiciones cristianas más antiguas e ininterrumpidas del mundo. Una fe que sobreviviría a las invasiones, al surgimiento del Islam,
a los intentos de conversión católica durante la época colonial, permaneciendo como un pilar de identidad nacional hasta el día de hoy. La Iglesia Ortodoxa Etíope, con sus rituales únicos que mezclan elementos africanos y cristianos primitivos, sus iglesias talladas en la roca de la Libela que construirían siglos después, y su preservación de textos bíblicos antiguos se convertiría en un tesoro viviente de la cristiandad mundial. La nueva fe también transformó las relaciones internacionales de Aksum de maneras profundas y duraderas. La alianza espiritual con Bizancio, el imperio romano de Oriente, que gobernaba desde Constantinopla, se fortaleció enormemente. Los emperadores bizantinos veían en Aksum un aliado natural en su constante rivalidad con el imperio persa sasánida. Las cartas y embajadas fluyeron entre ambas cortes, intercambiando no solo mercancías, sino también conocimientos teológicos, artesanos y en ocasiones apoyo militar. Cuando los persas amenazaban las rutas comerciales del Mar Rojo, Aksum y Bizancio coordinaban respuestas conjuntas. Cuando surgían disputas teológicas que dividían a la cristiandad, como las controversias monofisitas sobre la naturaleza de Cristo, Aksum participaba activamente en estos debates que moldeaban el futuro de la fe. El reino africano había dejado de ser simplemente un socio comercial para convertirse en un actor político-religioso de primer orden en el mundo cristiano primitivo. La conversión también aceleró el desarrollo cultural e intelectual del reino. Con el cristianismo llegó la necesidad de una liturgia escrita, de evangelios traducidos, de textos teológicos adaptados al contexto local. El alfabeto Giz, que probablemente existía antes en formas más rudimentarias, se desarrolló y refinó para poder expresar las complejidades de los textos sagrados. Escribas y monjes comenzaron a producir manuscritos iluminados, copias de las escrituras decoradas con intrincados diseños que mezclaban motivos cristianos con estética africana. Las primeras iglesias fueron construidas, no las maravillas arquitectónicas que vendrían siglos después, sino estructuras modestas que marcaban el paisaje físico y espiritual del reino. Monasterios surgieron en lugares remotos de las montañas, donde monjes dedicaban sus vidas a la oración, el estudio y la preservación del conocimiento. La educación se expandió, pues los sacerdotes necesitaban leer las escrituras y los funcionarios reales debían dominar múltiples lenguas para comunicarse con el mundo exterior. Mientras te sumerges más profundamente en el sueño, imagina al rey Ezana de pie frente a una estela recién erigida, contemplando las inscripciones en 3 lenguas que proclaman su fe y sus victorias. El viento de las alturas etíopes sopla suavemente, llevando consigo el aroma del incienso de los altares cristianos recién consagrados. A su alrededor, su pueblo comienza un viaje espiritual que los definirá por milenios. Esta fue la cruz que se posó sobre la corona de Aksum, no como un peso, sino como una luz que iluminaría el camino del reino a través de los siglos venideros. Una identidad forjada en la fe, que resistiría pruebas que aún estaban por venir en el horizonte del tiempo. Respira profundamente y deja que tu imaginación se eleve ahora hacia el cielo, siguiendo la línea de monumentos de piedra que desafiaban la gravedad y el tiempo mismo. En el corazón de Aksum, donde las calles polvorientas se encuentran con plazas ceremoniales, se alzaban estructuras que aún hoy nos dejan sin aliento, gigantes de granito tallados con una precisión que parece imposible para su época. Esta noche, mientras tu cuerpo descansa, tu mente viajará a contemplar los obeliscos de Aksum, esas agujas de piedra que se elevaban hacia los cielos como plegarias petrificadas.
y acompañarás a los ejércitos aksumitas en su expansión hacia tierras lejanas, cuando el reino africano extendió su sombra sobre el Mar Rojo para tocar las costas de Arabia. Cierra los ojos y prepárate para presenciar la grandeza tallada en piedra y la ambición forjada en acero, mientras exploramos el momento en que Aksum alcanzó su máximo esplendor. Los obeliscos de Aksum son quizás el legado más visible y sobrecogedor de esta civilización antigua, testimonios de piedra que han resistido 17 siglos de erosión, terremotos y el inexorable paso del tiempo. Estas estructuras monumentales, talladas en bloques únicos de granito extraídos de canteras cercanas, se elevaban en el paisaje urbano de Aksum como marcadores de tumbas reales y símbolos del poder divino de los reyes. El más grande de todos, conocido como el obelisco del rey Ezana o la Gran Estela, alcanzaba originalmente una altura estimada de 33 metros y pesaba aproximadamente 520 toneladas, convirtiéndolo en uno de los monolitos más grandes jamás erigidos por manos humanas. Imagina el esfuerzo titánico requerido para extraer, tallar, transportar y finalmente erigir semejante masa de piedra. Una hazaña que requería no solo fuerza bruta, sino conocimientos avanzados de ingeniería, matemáticas y organización social. Cada obelisco era una declaración de poder, una forma de comunicar a súbditos y visitantes extranjeros que Aksum era una civilización capaz de dominar la naturaleza misma. La superficie de estos obeliscos no era lisa, sino elaboradamente decorada con relieves que imitaban la arquitectura de palacios de múltiples pisos. Los artesanos aksumitas tallaban ventanas falsas, puertas ornamentadas y vigas horizontales que sugerían estructuras de madera, creando la ilusión de edificios reales esculpidos en piedra. En la base, puertas talladas mostraban el punto de entrada simbólico a las tumbas subterráneas que se extendían debajo, cámaras funerarias donde los reyes eran depositados junto con tesoros que debían acompañarlos en su viaje al más allá. Algunas de estas puertas llevaban el símbolo del disco solar y la luna creciente en los períodos precristianos, o la cruz después de la conversión de Ezana, marcando la transición espiritual del reino. La técnica de tallado era extraordinaria. Cada línea recta con precisión milimétrica, cada ángulo perfectamente calculado, demostrando que los artesanos aksumitas poseían herramientas de hierro de alta calidad y conocimientos geométricos sofisticados que rivalizaban con los de cualquier civilización contemporánea. Pero los obeliscos eran solo una parte de un complejo funerario más amplio que incluía tumbas subterráneas elaboradamente construidas. Debajo de las estelas se extendían cámaras excavadas en la roca viva, con paredes de piedra cuidadosamente cortadas y techos abovedados que demostraban conocimientos arquitectónicos avanzados. Estas tumbas contenían sarcófagos de piedra donde descansaban los restos de los reyes y la nobleza, rodeados de objetos preciosos que reflejaban su estatus y riqueza. Los arqueólogos han descubierto en estas cámaras joyas de oro finamente trabajadas, armas ceremoniales con empuñaduras de marfil, cerámicas importadas del Mediterráneo y Arabia, y monedas que circulaban por todo el mundo antiguo. Cada tumba era un microcosmos del poder y las conexiones internacionales de Aksum, un testimonio pétreo de cómo el reino había logrado entrelazar su destino con el de imperios lejanos. Las inscripciones en las paredes de algunas tumbas narraban las hazañas de los difuntos, sus victorias militares, sus actos de devoción religiosa y sus contribuciones al engrandecimiento del reino.
La construcción de estos monumentos no era solo un acto de ingeniería, sino una expresión profunda de la cosmovisión aksumita sobre la vida, la muerte y el poder real. Los reyes de Aksum se consideraban a sí mismos intermediarios entre lo divino y lo terrenal, descendientes de linajes legendarios que se remontaban, según algunas tradiciones, hasta el mismísimo rey Salomón y la reina de Saba. Esta genealogía mítica, que se desarrollaría más plenamente en textos medievales posteriores como el Kebra Nagast, ya estaba implícita en la monumentalidad de las construcciones funerarias. Un rey que podía ordenar la erección de un obelisco de 500 toneladas no era un mortal común, sino un ser tocado por lo sagrado, alguien cuyo poder trascendía la muerte misma. Los súbditos que contemplaban estas estructuras imponentes recibían un mensaje claro sobre el orden cósmico, sobre su lugar en la jerarquía social y sobre la inevitabilidad del poder real que se manifestaba tanto en la vida como en la muerte. Pero la ambición de Aksum no se limitaba a levantar monumentos en su territorio, sino que se extendía hacia la expansión militar y el control de nuevas tierras y rutas comerciales. Durante los siglos IV, V y VI después de Cristo, el reino alcanzó su máxima extensión territorial, proyectando su poder más allá del Mar Rojo hacia la península arábiga. La región del actual Yemen, conocida en la antigüedad como Himyar, se convirtió en el objetivo principal de las ambiciones imperiales aksumitas. Esta tierra fértil del sur de Arabia, con sus ciudades prósperas, sus sistemas de irrigación sofisticados y su posición estratégica en las rutas del incienso, era una presa demasiado valiosa para ignorar. Los reyes de Aksum, especialmente durante el reinado de Caleb en el siglo VI, lanzaron expediciones militares a través del Mar Rojo, transportando ejércitos enteros en flotas de barcos construidos específicamente para estas campañas de conquista. La conquista de Himyar por parte del rey Caleb alrededor del año 525 después de Cristo fue uno de los momentos culminantes del poder militar aksumita. Según las crónicas bizantinas y las inscripciones aksumitas, la intervención fue motivada tanto por razones religiosas como políticas. El rey himyarita Du-Nuwas, quien había abrazado el judaísmo, había comenzado una persecución de los cristianos en su reino, ejecutando a comerciantes y misioneros que profesaban la fe de Cristo. Estos actos de persecución no solo ofendían las sensibilidades religiosas del cristianizado Aksum, sino que también amenazaban los intereses comerciales del reino en la región. Caleb, presentándose como defensor de la cristiandad y protector de los oprimidos, cruzó el Mar Rojo con un ejército que las fuentes describen como numeroso y bien equipado. La campaña fue exitosa. Du-Nuwas fue derrotado y, según la leyenda, se arrojó al mar con su caballo antes que enfrentar la captura. Himyar se convirtió en un estado vasallo de Aksum, gobernado por virreyes designados desde la capital africana. Esta expansión hacia Arabia insertó a Aksum en el complejo tablero geopolítico del mundo antiguo tardío, convirtiéndolo en un actor relevante en la rivalidad secular entre los dos superpoderes de la época, el Imperio bizantino y el Imperio persa-sasánida. Para Bizancio, que gobernaba desde Constantinopla, Aksum era un aliado natural y valioso. Los emperadores bizantinos veían en el reino africano un socio estratégico que podía ejercer presión sobre el flanco sur de Persia, amenazando las rutas comerciales persas en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Las cartas diplomáticas fluían entre ambas cortes cristianas, coordinando estrategias y compartiendo inteligencia sobre los movimientos persas.
El emperador Justiniano I, quien reinó durante gran parte del siglo VI y es recordado por sus ambiciosas campañas de reconquista del Mediterráneo occidental, mantenía correspondencia regular con los reyes de Aksum, reconociendo su importancia como aliado oriental. Por su parte, Persia no podía ignorar la presencia aksumita en el sur de Arabia, una región que los sasánidas consideraban dentro de su esfera de influencia natural. La respuesta persa no se hizo esperar, y en los años posteriores a la conquista aksumita de Himyar, los persas comenzaron a planear su propia intervención en la región. Alrededor del año 570 después de Cristo, fuerzas persas invadieron Yemen, expulsando a los gobernadores aksumitas y estableciendo su propio dominio sobre la región. Esta pérdida fue un golpe significativo para Aksum, no solo en términos territoriales, sino también en términos de prestigio y control sobre las rutas comerciales. El episodio demostraba que, a pesar de su poder considerable, Aksum tenía límites y que mantener territorios a través del Mar Rojo presentaba desafíos logísticos enormes que incluso un reino poderoso podía tener dificultades para sostener indefinidamente. La diplomacia aksumita durante este periodo de expansión y rivalidad imperial era sofisticada y multifacética. El reino mantenía embajadas en Constantinopla, donde diplomáticos aksumitas negociaban tratados comerciales y alianzas militares con funcionarios bizantinos. Monedas aksumitas circulaban en mercados tan lejanos como la India y el Mediterráneo, llevando inscritas en griego los títulos de los reyes y símbolos de la cruz cristiana. Una forma de propaganda política que anunciaba al mundo la civilización y la fe del reino. Los regalos diplomáticos fluían en ambas direcciones. Marfil, incienso y animales exóticos viajaban desde Aksum hacia las cortes de Constantinopla y otras capitales, mientras que sedas, vinos y objetos de lujo manufacturados hacían el viaje de regreso. Esta red de intercambios convertía a Aksum en un nodo crucial en el sistema internacional del mundo antiguo tardío, un reino cuya voz era escuchada cuando se tomaban decisiones que afectaban el equilibrio de poder en 3 continentes. Mientras te hundes más profundamente en el sueño, visualiza esos obeliscos alzándose contra el cielo africano, sus sombras alargándose al atardecer sobre las plazas donde comerciantes de todo el mundo conocido intercambiaban mercancías y noticias. Imagina los barcos aksumitas cruzando el Mar Rojo con sus velas hinchadas por el viento, llevando soldados hacia conquistas en tierras lejanas y regresando cargados de tributos. Este era Aksum en su apogeo. Un reino que había aprendido a tallar su voluntad tanto en piedra como en el mapa político del mundo antiguo. Una civilización que se atrevía a soñar con grandeza y poseía los medios para materializar esos sueños en monumentos eternos y conquistas épicas. Respira lentamente y prepárate para presenciar cómo incluso los imperios más poderosos deben enfrentar el inevitable paso del tiempo. Así como el sol alcanza su cenit antes de comenzar su descenso hacia el horizonte, Aksum experimentó su propia transformación desde las alturas de la gloria hacia un nuevo destino que lo alejaría del escenario mundial, pero preservaría su esencia más profunda. Esta noche, mientras tu cuerpo encuentra el descanso merecido, tu espíritu acompañará al reino aksumita en su travesía desde el esplendor imperial hasta el refugio en las montañas etíopes, donde su fe y cultura se conservarían como tesoros vivientes que perduran hasta nuestros días.
Cierra los ojos y contempla cómo un gigante africano, aunque retirado del mundo, nunca fue verdaderamente olvidado por aquellos que guardaban su memoria en piedras antiguas y tradiciones inquebrantables. El siglo VII después de Cristo marcó el inicio de una transformación radical en el equilibrio de poder del mundo conocido. Una revolución que alteraría para siempre el destino de Aksum y de toda la región del Mar Rojo. En las áridas tierras de Arabia, una nueva fe monoteísta había surgido con la fuerza de un vendaval del desierto. El Islam proclamado por el profeta Mahoma comenzaba su expansión meteórica desde la Meca y Medina hacia todos los puntos cardinales. En apenas unas décadas, los ejércitos árabes conquistaron territorios que habían pertenecido durante siglos a los imperios bizantino y persa, transformando el mapa político y religioso de Oriente Medio, el norte de África y más allá. Esta expansión islámica, impulsada tanto por fervor religioso como por ambiciones territoriales, cambiaría fundamentalmente las condiciones que habían permitido la prosperidad de Aksum durante más de medio milenio. El Mar Rojo, que había sido la arteria vital del comercio aksumita, estaba a punto de caer bajo el control de nuevos actores que reconfigurarían las rutas comerciales del mundo antiguo. La relación entre el naciente califato islámico y Aksum fue compleja y matizada, marcada tanto por el respeto mutuo como por la inevitabilidad del cambio geopolítico. Según las tradiciones islámicas, el profeta Mahoma mismo había instruido a sus seguidores a tratar con respeto al reino cristiano de Etiopía, recordando cómo el rey aksumita había ofrecido refugio a los primeros musulmanes que huían de la persecución en la Meca. Un acto de hospitalidad que ganó el reconocimiento perpetuo del Islam hacia Etiopía. Esta memoria histórica probablemente evitó una conquista militar directa de Aksum por parte de las fuerzas islámicas, pero no pudo detener la transformación económica que vendría. A medida que los árabes tomaban control de Egipto, el Levante y eventualmente todo el norte de África, las antiguas rutas comerciales que habían enriquecido a Aksum comenzaron a fluir por nuevos canales que evitaban o minimizaban la participación del reino etíope. El puerto de Adulis, que durante siglos había sido uno de los centros comerciales más importantes del Mar Rojo, comenzó un lento pero inexorable declive. Los comerciantes árabes, ahora dominando las costas de ambos lados del mar, establecieron nuevos puertos y rutas que conectaban directamente el mundo islámico con India y el lejano Oriente, reduciendo la necesidad de intermediarios aksumitas. El comercio de incienso y mirra, que había sido monopolio aksumita, pasó gradualmente a manos de mercaderes árabes que controlaban tanto las regiones productoras como los mercados de consumo. El oro y el marfil africano comenzaron a fluir hacia el norte a través de rutas del Sahara controladas por estados islámicos emergentes, en lugar de dirigirse hacia los puertos del Mar Rojo. Esta transformación económica fue devastadora para un reino cuya prosperidad se había construido sobre su papel como puente comercial entre continentes. Las arcas reales se vaciaron, la capacidad del Estado para mantener infraestructuras decayó, y el poder central de la monarquía aksumita se debilitó gradualmente. Pero el declive económico no fue el único desafío que enfrentó Aksum durante estos siglos turbulentos. Desde el Southern, pueblos que habían estado bajo el dominio o la influencia aksumita comenzaron a afirmar su independencia, aprovechando el debilitamiento del poder central. Las tribus Beja del norte,
Los Agau de las regiones montañosas y otros grupos étnicos que habían sido súbditos o aliados del reino empezaron a rebelarse o simplemente a ignorar la autoridad de los reyes aksumitas. El territorio efectivo controlado desde la capital se encogía gradualmente, reduciendo aún más los ingresos tributarios y el poderío militar del Estado. Los raids y conflictos locales se multiplicaron, creando una atmósfera de inseguridad que contrastaba dramáticamente con los siglos de estabilidad relativa que habían caracterizado el apogeo del reino. Las inscripciones reales, que antes celebraban conquistas gloriosas y victorias sobre enemigos lejanos, cesaron gradualmente, como si los reyes ya no tuvieran hazañas dignas de ser talladas en piedra para la eternidad. Frente a estos desafíos múltiples e interconectados, los gobernantes y el pueblo de Aksum tomaron una decisión que definiría los siguientes siglos de su historia: el repliegue hacia las montañas del interior etíope. Esta no fue una retirada precipitada, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de los siglos octavo, noveno y décimo, a medida que el centro de gravedad político y cultural del reino se desplazaba desde las tierras bajas cercanas al Mar Rojo hacia las alturas más seguras y defendibles del interior. La capital misma fue eventualmente abandonada. Sus palacios y templos cayeron en desuso. Sus obeliscos permanecieron como testigos silenciosos de una grandeza pasada. Los reyes establecieron nuevas capitales en lugares más remotos, donde las montañas ofrecían protección natural contra invasores y donde las tradiciones podían preservarse lejos de las influencias externas que ahora dominaban las costas. Este repliegue hacia las montañas tuvo consecuencias profundas para la identidad y la cultura etíope. Aislado del mundo islámico que lo rodeaba por todos lados, excepto las inaccesibles montañas, el cristianismo etíope se desarrolló por caminos únicos, preservando tradiciones de la cristiandad primitiva que se habían perdido en otras partes del mundo cristiano. La liturgia se mantuvo en Yis, la antigua lengua aksumita, que se convirtió en lengua sagrada similar al latín en Occidente. Prácticas que combinaban elementos del judaísmo antiguo, como la observancia del Sabbat y las leyes dietéticas, se fusionaron con la teología cristiana en un sincretismo único. Los monasterios excavados en la roca se multiplicaron en regiones montañosas remotas, convirtiéndose en guardianes del conocimiento y la fe. Los manuscritos iluminados se copiaban con devoción en scriptoriums, donde monjes dedicaban sus vidas a preservar los textos sagrados y las crónicas históricas que conectaban el presente con el glorioso pasado aksumita. La preservación de esta identidad cristiana en un entorno islámico circundante fue en sí misma una hazaña notable de resistencia cultural y religiosa. Mientras otros reinos cristianos en África y Oriente Medio sucumbían gradualmente a la conversión o la conquista islámica, Etiopía se mantuvo como una isla de cristianismo en un océano musulmán. Esta persistencia no fue accidental, sino el resultado de decisiones conscientes de resistir, de replegar pero no rendirse, de adaptarse sin perder la esencia. Los reyes etíopes, aunque ya no controlaban vastos territorios ni flotas comerciales, se aferraban a su identidad como descendientes de los antiguos Negus de Aksum y como protectores de la fe cristiana en África. Esta narrativa de continuidad, aunque a veces exagerada o mitificada, proporcionaba un sentido de propósito y legitimidad que ayudaba a mantener unido al reino durante siglos de aislamiento relativo. El legado tangible de Aksum permanece hasta nuestros días como testimonio pétreo de su grandeza pasada.
Los obeliscos que aún se alzan en la moderna ciudad de Aksum, aunque algunos han caído víctimas de terremotos y el tiempo, continúan asombrando a visitantes con su escala monumental y su artesanía exquisita. Las ruinas de palacios y tumbas reales esperan bajo tierra, revelando ocasionalmente sus secretos a arqueólogos que trabajan pacientemente para reconstruir el pasado. Las monedas aksumitas que aparecen en colecciones de museos alrededor del mundo hablan de un tiempo en que el nombre de este reino africano era conocido en mercados de Constantinopla a Ceilán. Los manuscritos antiguos preservados en monasterios etíopes, algunos escritos en los primeros siglos después de la cristianización, contienen textos bíblicos y apócrifos que se perdieron en otras tradiciones cristianas, convirtiéndose en tesoros invaluables para estudiosos de la historia religiosa. Pero quizás el legado más profundo de Aksum reside no en las piedras, sino en la identidad viva del pueblo etíope. La memoria del reino, aunque a veces mezclada con leyendas y mitos, ha permanecido como elemento central de la conciencia nacional etíope a través de los siglos. Las iglesias ortodoxas etíopes, con sus rituales únicos que mezclan elementos africanos y del cristianismo primitivo, son herederas directas de la conversión del rey Ezana en el siglo IV. El alfabeto Giz, desarrollado y refinado durante el periodo aksumita, sigue siendo utilizado en la liturgia y es el ancestro de los alfabetos modernos de Etiopía y Eritrea. Las leyendas sobre la reina de Saba y el rey Salomón, compiladas en textos medievales como el Kebra Nagast, conectan la identidad etíope con narrativas bíblicas y con el prestigio del antiguo Israel, pero también con la grandeza de Aksum, que se veía a sí mismo como heredero de estos linajes legendarios. Mientras la noche avanza hacia su momento más profundo y tu respiración se hace cada vez más tranquila, reflexiona sobre el viaje que hemos realizado juntos. Desde el surgimiento de una potencia comercial en el primer siglo hasta su transformación en reino de montaña en el 10º, hemos presenciado cómo Aksum navegó las corrientes de la historia con sabiduría y resiliencia. Este reino africano nos enseña que la grandeza no se mide solo por la extensión de territorios conquistados o la altura de monumentos erigidos, sino por la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, de preservar lo valioso incluso en tiempos de cambio radical. Los obeliscos de Aksum aún tocan el cielo, pero su verdadero legado vive en las tradiciones. La fe y la memoria de un pueblo que nunca olvidó que una vez fueron parte de un gran imperio que dialogaba con Roma y Persia como igual. Duerme ahora con la paz que viene de conocer historias que el tiempo no pudo borrar, y permite que el espíritu del gigante africano te acompañe en tus sueños, recordándote que algunos legados son verdaderamente eternos.